Quiero compartirles esta palabra, si me acompaña, por favor. De muchas maneras en la Biblia encontramos un llamado de atención. ¿Listo? Hágale así al de al lado. El Señor te llama la atención. Tocamos la puerta. El Señor te llama la atención y te dice, es para ti. Y Dios está llamando de muchas maneras a su pueblo para decirle que persevere en su vida espiritual. Y que persevere en el cumplimiento de las promesas, porque Él va a cumplir sus promesas, pero necesita hallarnos fieles. Si en el momento, en el tiempo en el que se cumpla la promesa, no nos haya fieles, nos perdemos el momento de la oportunidad, de la bendición. Y esto era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. De varias maneras el Señor llamó su atención, en especial también en el Nuevo Testamento encontramos el llamado de atención. Y es que todos nosotros corremos el riesgo de desviarnos, corremos el riesgo de desenfocarnos, corremos el riesgo de quedarnos dormidos, corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca, que nos volvamos indiferentes ante la presencia de Dios. Y quiero contarles una parábola, se llama la parábola de las vírgenes, y ellas, dice la Biblia, que ellas tenían sus lámparas listas para su encuentro con el novio. Acompáñenme a lo que dice Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. Usted la va a leer conmigo allí, por favor. Mateo capítulo 25. Entonces, el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Diga conmigo, aceite extra. Haga así al de al lado, yo tengo extra, yo te presto. Pero ahora vamos a ver que ese aceite es individual. Punto 5, versículo 5. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor que quedaron afuera y llamaron, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta. La otra versión dice, deben velar, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Digan conmigo, no se sabe el día ni la hora. Así que debemos estar preparados. La Biblia dice que como ladrón en la noche va a llegar el Señor. Y es que el Señor está llamando nuestra atención y nos está diciendo, ustedes pueden estar como esas novias, como esas vírgenes, como esas doncellas, como esas santas. O sea, ustedes pueden estar como mi pueblo dentro de la iglesia. Y pueden tener sus lámparas encendidas. Miren que ellas todas tenían sus lámparas encendidas. Pero ¿qué pasa? Que tenemos 2 tipos de personas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. ¿En qué grupo estamos y dónde es el llamado de atención para nosotros? ¿En dónde está la alerta encendida hoy para ti y para mí? Vamos a revisar 10 puntos en este análisis de este pasaje. El primero, debemos estar preparados para la cita con el novio. Ese novio es Jesucristo. Tú y yo vamos a tener esa cita divina de la cual ninguno va a perderse esa cita. Lo segundo, tenemos 2 tipos de vírgenes, ¿verdad? 2 tipos de creyentes, las que eran sabias y los que eran necios. Lo tercero, las sabias y prudentes, que eran responsables, llevaron sus lámparas y llevaron aceite extra. Las otras necias, insensatas, descuidadas, no llevaron suficiente aceite. Quinto, el novio se demoró. Dice así, y se quedaron dormidas. Dice que a la medianoche hubo una alerta, el novio llegó, salgan a recibirlo. 7, las necias notaron que sus lámparas se estaban apagando y no les alcanzaba el aceite.
8. Las jóvenes sabias estaban listas cuando llegó el novio y entraron a la fiesta de bodas. 9. Llegaron las otras jóvenes y se quedaron por fuera. Y el Señor les dijo, no las conozco. Y 10 nos deja una instrucción. Estén alertas. Voy a tomar cada uno de estos puntos, así que no se estrese si no tomo nota, los vamos a ver en detalle. Y el primero de ellos hoy es estar preparados para recibir al novio. Hágale así al de al lado, ¿estás preparado? Si es hombre, dígale, te vas a encontrar con la novia. Porque a los hombres les cuesta mucho pensar en que se van a encontrar con el novio. Pero Dios no tiene sexo, ¿cierto? Él es padre y madre. Entonces, en él podemos encontrar todo lo que necesitamos. ¿Qué significa estar preparados para la cita divina con el novio? La Biblia, mediante una metáfora, nos dice que la iglesia se prepara para las bodas del Cordero. Es decir, Jesús dice, yo vengo por segunda vez y vengo a casarme con mi novia, con mi iglesia pura y santa, para vivir por la eternidad. El Señor se va a casar con nuestra iglesia, con nosotros que somos la iglesia, con cada uno de nosotros. Miren cómo dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. Pues los celo con celo de Dios mismo. Qué lindo, ¿verdad? El Dios te cela a ti y a mí. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? El Señor te cela, tú eres de Dios. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Otra vez, léalo conmigo. Pues los celo con celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, como Eva fue corrompida por la astucia de la serpiente. Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros nos estamos preparando para ese novio, para ese encuentro con Cristo. Y la imagen de esta escena es la fiesta de un matrimonio, la boda, en la cual cada uno de los creyentes está invitado. Tú y yo tenemos una invitación a las bodas del Cordero. ¿Cuándo será? Dice la Biblia que ninguno sabe el día ni la hora, pero ya tú tienes la invitación. ¿Qué necesitas ahora? Prepararte para sentarte en el banquete, para no quedarte afuera, para tener las vestiduras correctas, para ser aceptado por el Señor en esa boda. Dice Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9, y esta es preciosa. Dice, alegrémonos, honrémosle, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Dígalo conmigo, se ha preparado. Porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le concedió que se vistiera de lino fino, limpio y blanco, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. Bienaventurado eres tú y yo. Diga conmigo, soy bienaventurado, porque hemos sido llamados a sentarnos en las bodas del Cordero. Las estadísticas dicen que un 80% de la población del norte del mundo, entre musulmanes y ateos, nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Cuando yo escuché eso, realmente dije, Señor, somos bienaventurados. Dígalo conmigo, soy bienaventurado. Podemos decirnos tercermundistas, podemos decirnos pobres, podemos decirnos un país de violencia, pero en Colombia somos bienaventurados. ¿Usted lo cree? Suramérica es bienaventurado porque en la mayoría de los países de Suramérica se predica a Cristo con libertad. Y hay muchas iglesias y de muchas maneras se predica el evangelio. Entonces, usted y yo, como esa esposa, como esa novia, tiene que prepararse para ese encuentro con Dios. Y yo me imagino algo así para que no se le olvide, porque me gusta poner ejemplos que nos ayuden a entender. ¿Será que usted y yo nos estamos preparando para acceder a ese puesto en las bodas del Cordero? Y pensé en este ejemplo. Sale un aviso
Y dice, se buscan para los siguientes cargos, ¿verdad? Experiencia, 10 años en Tata, 8 años en tal, 5 años en tal. Si usted tuviera que participar de uno de esos cargos, ¿cómo sería la experiencia espiritual? Tantos años predicando el evangelio, tantos años sirviéndole al Señor, tantos años yendo a la iglesia, ayunando, intercediendo, que nosotros pudiéramos tener esa lista de experiencia para decir, puedo acceder a ese cargo. Pero quiero que piense de esta manera. Cuando la Biblia dice que se preparen para las bodas, el Señor nos está diciendo que no nos podemos quedar como bebés espirituales. No nos podemos quedar solo con la gracia de la salvación. El Señor está diciendo, quiero que mi novia esté preparada para ese encuentro. Y ahí quisiera hacerte esta pregunta. ¿Cómo te estás preparando en tu vida espiritual para conocerlo más? El año entrante voy a participar en los cursos de formación de la iglesia. Voy a entrar al liderazgo bíblico. Yo terminé los primeros cursos, pero voy a acceder a los otros. ¿Cómo te estás preparando? ¿Compras libros cristianos? ¿Haces tu devocional? ¿Escuchas mensajes que te edifiquen? Necesitamos prepararnos. No nos alcanza. El aceite para la lámpara no nos va a alcanzar si solamente cada domingo venimos a la iglesia. Requiere mayor compromiso. Lo segundo que nos dice esta parábola, 2 tipos de vírgenes, que son 2 tipos de creyentes. No creamos que es para los de afuera, los que no conocen al Señor, no, es para los que estamos aquí. La Biblia nos dice que ellas tenían sus lámparas encendidas. Cuando vamos a lo que significa el aceite y la lámpara, encontramos unas explicaciones muy buenas y ya las vamos a compartir un poquito cuando Jesús habla de que nosotros somos la luz, somos esa lámpara, ¿verdad? Pero entonces hay 2 tipos de creyentes y aquí nos explica, dice, las 5 sabias, que también otras versiones las llama las 5 prudentes, las 5 responsables, las 5 comprometidas, las 5 que eran diligentes en su crecimiento espiritual. Y las necias, también otras versiones hablan de las insensatas o también las llama descuidadas, también negligentes. Y ahí quería hacerte esta pregunta, ¿en cuál grupo estás tú? Y hoy vamos a poder hacer ese autoanálisis para que cada uno saque su conclusión. ¿Cómo calificarías tu vida espiritual? Devoción, crecimiento espiritual, tu búsqueda de Dios, tu experiencia sirviéndole. Tercero, la experiencia de estas jóvenes sabias. Voy a hablar de las sabias y ya hablamos un poquito del aceite y de la lámpara. Ellas tenían experiencia. Las jóvenes sabias tenían experiencia porque ellas llevaron sus lámparas, pero adicional dice que llevaron aceite extra. ¿Para cuánto nos alcanzará el aceite de nuestra vida espiritual? Puede estar bajito y a veces no nos damos cuenta. En varios pasajes de la Biblia nos explica esto, ¿verdad? Principalmente en 1 de Samuel encontramos que el aceite de la unción era la manera como se ungía a los reyes. Y en ese momento el aceite representa la unción, que la unción es estar empoderados, ser habilitados por Dios para. Entonces ellos eran ungidos para ser reyes y contaban con la presencia de Dios. Y dice la palabra que cuando el rey era ungido con el aceite por el profeta Samuel, el Espíritu de Dios se derramaba. Entonces el aceite representa al Espíritu de Dios en nuestra vida. La cantidad de aceite que tú y yo tengamos es la cantidad de Espíritu Santo que nosotros tenemos. Diciéndolo en otra manera, la relación, la intimidad, la revelación de quién es el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto dependemos de Él? ¿Es tu maestro? ¿Lo escuchas? ¿Él te guía? ¿Te inquieta? O puedes decir, no, yo nunca he escuchado a Dios. A mí no me inquieta el Espíritu. ¿Cómo sientes tú eso? ¿Cómo sientes que Dios te habla? Recuerda, porque tienes una relación con el Espíritu Santo y esa relación con el Espíritu Santo representa el aceite. Vamos a ver hacia el de al lado. ¿Cómo está tu nivel de aceite? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? La revelación de Él en tu vida. También el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 está hablando de la lámpara. Acompáñame lo que dice Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo.
una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, el aceite representa lo interno de mí en mi relación con el Espíritu de Dios. Y la lámpara representa mi testimonio. La lámpara es lo que la gente ve afuera, como mi testimonio. Y el aceite es internamente mi relación con Dios. Pero imagínense de esta manera. Los otros ven si la lámpara está bien encendida o si la lámpara se está apagando. La gente ve si la luz está alta o está bajita. Ellos ven lo de afuera, pero recuerde que la lámpara solo estará encendida de acuerdo al nivel de aceite. Depende de lo interno. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Eres lo que pareces? Yo fui muy confrontada en algún momento cuando Dios me decía que sentía una cosa y hablaba otra, ¿verdad? Cuando el salmista está pidiéndole a Dios perdón, David está pidiéndole perdón a Dios por su pecado, le está diciendo al Señor que le dé un corazón nuevo. En el Salmo 32, Señor, dame un corazón nuevo. Y el Señor le está diciendo que Él tiene un corazón dividido. Y yo le preguntaba al Señor en ese momento, ¿cómo es un corazón dividido? Y el corazón dividido es un corazón que tiene máscaras, que tiene varias caras, que tiene varias facetas, que puede sonreír de un lado, pero cuando tú te das la vuelta habla mal de ti. Y a Dios no le agrada ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ser sinceros, ¿verdad? A Dios no lo podemos engañar. No podemos aparentar ser muy espirituales, pero en la intimidad no tenemos relación con Dios. Es más, venir a la iglesia no te hace un íntimo de Dios. Hágale hacia el de al lado. Venir a la iglesia no te hace un íntimo de Dios. ¿Será que todo lo que está en un garaje es un carro? No, es que no te hace carro estar en el garaje. Lo que te hace carro dentro de un garaje es que tú cumplas las funciones de un carro. Entonces, lo que nos hace cristianos, hijos de Dios, íntimos de Dios, es tener una relación íntima con Dios. Y a veces escuchamos gente, no, pero si yo paso en la iglesia, qué peligro. O sea, pasas en la iglesia, pero puede ser que tú estés desconectado de la presencia de Dios. Y la Biblia nos alerta sobre una historia y dice que en la época del profeta, del sacerdote Elí, la presencia de Dios se había ido del templo. Usted lo puede buscar en 1 Samuel capítulo 3 y es uno de los episodios más fuertes de la Biblia. Y empieza explicando y dice, y la lámpara de Elí se estaba apagando. Dígalo conmigo, se estaba apagando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, dice, y Cabot, la presencia de Dios había sido quitada del templo y dice, ya no había revelación, ya no había profecía, ya no había palabra de Dios. En aquellos tiempos ya no se escuchaba el Espíritu de Dios. El pueblo no sabía para dónde iba y dice que era por la iniquidad de los hijos de Elí y que además él no los reprendía. Aprovecha y hágala así. Al que está al lado dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Punto 4, las jóvenes necias e insensatas y descuidadas. Bueno, tenemos dos tipos de creyentes, ¿verdad? Los sabios, que son los sabios, responsables, diligentes, que están comprometidos en su crecimiento espiritual. Y tenemos los segundos. Punto 4, las jóvenes necias, que cuando buscamos en el contexto ese concepto de necias, también se habla de insensatez, descuido, negligencia. También encontramos algo como que son ligeros. Podríamos decir aquí en nuestro argot popular, ¿cierto? Ay, no vas para la iglesia. Ay, no, voy a hacer otra cosa. Es decir, no tienen como prioridad Dios. El Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a cuidar nuestro aceite y nuestra lámpara. Pero si nos comportamos como necios, como negligentes, como personas que si voy bien, si busco bien, si no oro bien, cualquier cosa nos da lo mismo. Te puede pasar lo de Elí.
Puede pasar que la lámpara se esté apagando y ni siquiera te des cuenta. Saben que yo hablo con personas que les he dicho, ¿qué te está hablando Dios? ¿Cómo así, pastora? ¿Qué me está hablando? ¿Cómo así que me habló? No sé. Pues fui a la iglesia y el pastor predicó de tal cosa. Sí, pero ¿qué te está hablando a ti en este tiempo? ¿Qué te está diciendo el Espíritu de Dios a ti en cuanto a esa decisión por la que tú estás orando? No, el cielo no ha hablado todavía. Como me respondió alguien después de un mes para tomar una decisión. Yo le dije, oremos este mes para que tú tomes una decisión y me cuentas cuál es tu decisión para servirle a Dios. Cuando le pregunté al mes siguiente, bueno, y cuéntame cuál es tu respuesta para servirle a Dios, me dijo, no, el cielo no ha hablado. Te quiero decir, Dios sí habla y habla todo el tiempo, pero somos nosotros los que no lo escuchamos. Estamos distraídos, estamos desenfocados, muchas cosas, corremos tras muchas cosas. Muchas cosas parecen importantes. Mire, este tiempo de la Navidad, fin de año, vacaciones, es un tiempo difícil en donde nosotros tenemos que estar más aferrados a Dios. Porque el mundo está corriendo tras muchas cosas y a veces nosotros podemos irnos tras esas cosas también. Dice el punto quinto, el novio se demoró y a todas les dio sueño y se durmieron. Ojo, no es pecado dormir, porque aquí la alerta no es que las sabias también se quedaron dormidas. Dice se durmieron, ¿verdad? Pero la alerta es que se prepararon. El Señor quiere que te prepares. El Señor quiere que veles, quiere que vigiles, pero que tú te prepares. Y pienso que aquel que se ha preparado, que tiene una vida en el Espíritu, hasta dormido vela, ¿sí? Porque dice la Biblia que el cuerpo duerme, pero el Espíritu vela. Es decir, mientras tú duermes, el Señor te habla. Mientras duermes, te da sueños de revelación. Mientras duermes, te ministra. Entonces, allá hay una diferencia. Dice que el novio se demoró. Y miren cómo dice la Biblia. Y es que Jesús dijo, hace más de 2000 años, vengo pronto. Hazle así al de al lado, viene pronto. Lo dijo hace 2000 años. Y tú dices, Señor, ¿cómo es ese pronto de 2000 años? ¿Cómo es? ¿Sí? Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel, digámoslo así, al pueblo de Israel que estaba en el Nuevo Testamento, a esos nuevos creyentes del Nuevo Testamento, fue lo que les pasó a muchos que estaban con el apóstol Pablo y muchos vendieron todo, no solo por compartir con los pobres, sino porque se fueron a predicar el evangelio porque dijeron, Cristo viene pronto. Y dejaron incluso, dice que Pablo los exhortó y dice que dejaron hasta de trabajar. No, ya Cristo viene, ¿yo para qué trabajo más? No podemos entenderlo de esa manera. Él viene pronto para cada uno de nosotros. Les quiero decir que muchos no sabíamos que la pandemia era el pronto para muchos. ¿Por qué? Porque esa cita divina tú y yo la vamos a tener. Y muchas personas se prepararon para su encuentro con Dios. Otras no. Miren, me pasó algo particular. Yo recuerdo una señora que partió con Dios y ella era recurrente en un pecado. Su familia lo sabía, su familia la amaba con misericordia, pero seguía recurrente en su pecado. Y después que muere, yo recuerdo a su hija preocupada y me dice, ¿será que mi mamá se salvó? ¿Será que mi mamá sí fue al cielo? Y yo le decía, cuéntame cómo fueron los últimos meses de tu mamá. Entonces me dijo, no, como no pudimos salir más, ¿sí? Ella no tenía la oportunidad para salir a donde ella generalmente practicaba su pecado. No les puedo contar qué es el pecado. Pero en ese tiempo me dice su hija, mire, nos levantábamos temprano, leíamos la Biblia, todo el tiempo orábamos, estábamos unidos a Cristo. Y mi mamá tenía una paz por estar en casa, por estar ese tiempo encerrado. Yo le dije, entonces cree que se preparó y Dios tuvo misericordia de ella. Yo veo gente que alcanzó esa misericordia de Dios, aún en medio de la pandemia, en medio de que fue un de repente, en medio de que muchos no creyeron que era un tiempo difícil. También recuerdo un testimonio el hijo de unos pastores. La pastora cuenta muy jocosamente, ella dice, cuando mi hijo se fue para el mundial, es decir, que se fue para el mundo. Cuando mi hijo se fue para el mundial y estuvo en el alcohol, en las drogas, yo estaba muy preocupada por la salvación de mi hijo.
Pero yo oraba que él tuviera una oportunidad para arrepentirse y volviera al Señor. Entonces ella dice que su hijo vuelve al Señor, se reconcilia con Dios y dura 6 meses ahí juiciosito en la iglesia, buscando al Señor, purificándose en su tratamiento de desintoxicación, y en ese tiempo le descubren una enfermedad. Y en 3 meses se murió. Obviamente el desconsuelo de una madre de un hijo joven, unos 35 años, era muy duro. Pasado 2 años ella está contando este testimonio y ella dice, aunque mi hijo sí se dio una licencia para irse un ratico al mundo y a pecar, Dios tuvo misericordia y lo alcanzó y él se reconcilió con Dios. Y cuando estaba preparado, el Señor le dijo, venga para acá. Dice, porque ella fue consciente de lo que dice Isaías 57. Dice que algunos mueren jóvenes y no se sabe por qué, y es que Dios les está evitando un mal mayor. Y ella decía, yo no sé si mi hijo no iba a caer nuevamente en la tentación del alcohol, del mundo, de las drogas, y Dios lo halló en ese momento puro, y por eso dijo, estás preparado. Pero tú y yo debemos estar preparados. Yo recuerdo estar aquí también y orar en especial por alguien que el Señor me decía, es su última oportunidad. Y recuerdo que yo le decía, ay Señor, que pueda conocerte de manera especial, que la lámpara del temor de Dios dentro de su corazón se encienda. Porque a veces podemos venir a la iglesia, podemos conocer a Jesús, pero la lámpara del temor está apagadita y ni siquiera sientes dolor por pecar. Entonces ese hombre venía con toda su familia, aunque tenía muchas amantes, y ahí pues amaba a sus hijos, a su esposa y tal. Y nosotros sabíamos, su familia también sabe con qué lucha. Y el Señor decía, es su última oportunidad. Y yo vi esa familia luchar en el tiempo del COVID. Estuvo a punto de morirse. Pero esa familia clamó, oró y Dios le dio otra oportunidad. Pero les quiero decir, nuestro Dios es un Dios de justicia y nadie se puede burlar de él. Entonces, si Dios te da oportunidades para cambiar de vida, para arrepentirte, no te puedes dar la licencia de volver atrás. Dígale al lado, no puedes volver atrás. Porque dice la Biblia que si tú continúas pecando, ya no va a haber derramamiento de sangre. O sea, ya el sacrificio de Cristo no va a cubrir tus faltas. Porque el Señor sabe cuando nuestro corazón quiere seguir pecando, pero como dicen por ahí, ¿no? Confiesa, peca, empata, vuelve y peca, vuelve y confiesa. Pero el Señor sabe cuando no hay arrepentimiento genuino. Y es que la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de vida. Entonces tiene que notarse que hay un cambio. Vuelvo aquí, el novio se demoró. Pero miren lo que dice la Biblia, 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Si hemos sentido que 2000 años y pico son mucho, es porque Dios nos ha tenido paciencia. Él está esperando que muchos lleguemos a sus pies. Recuerden, las vírgenes, las doncellas, las santas eran aceptables. Ellas todas estaban listas para encontrarse con el novio. Pero cuando el novio llegó, ellas no tenían aceite. Y en ese lapso de tiempo se quedaron por fuera. Fue muy corto el tiempo. 6 dice, a la medianoche se despertaron con la alerta. Ya viene el novio, salgan a recibirlo. Es que el Señor va a llegar cuando menos lo esperemos. A veces creemos que nuestro Dios nos va a avisar mucho antes, pero creo que ninguno lo soportaría. ¿Qué tal que el Señor le diga, no, el mes que viene, el día 30, ese día vas a partir? Ese día es tu cita divina. Creo que te mueres el día de que te dan la noticia, antes de los 30 días. Porque no lo soportaríamos. Dios en su misericordia reserva ese día, pero Él sí nos da el tiempo para prepararnos. 7, las necias notaron que sus lámparas se estaban apagando y que no les alcanzaba el aceite. Entonces fueron a buscar a las que sí tenían aceite y le dijeron, denos un poco. Pero dice que ellas se dieron cuenta que si les compartían a ellas no les iba a alcanzar.
Usted dígale hacia el de al lado, no te doy porque después no me alcanza. Y es que el aceite de nuestra lámpara es personal. Por mucho que nosotros clamemos por nuestros hijos, por nuestro padre, por nuestro esposo, nuestro encuentro con Dios, el momento en que nos encontremos con Dios, cada uno va a responder por su vida espiritual. Dice la palabra, por lo bueno que haya hecho o por lo malo que haya hecho. El aceite tiene un precio. Ellas les dijeron, vayan y compren aceite. Tiene un precio y es el precio de buscar a Dios. El precio de ser diligentes para buscar a Dios. Los felicito porque hoy ustedes escogieron estar aquí y están siendo diligentes en buscar a Dios. Ese es el precio. Puede ser a veces que la lámpara de esos necios se esté apagando y a veces puede ser que ni siquiera nos demos cuenta. Pero Dios siempre está llamando, nos está invitando. Y dice Isaías 55, versos 6 al 7, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su pecado y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que Él tendrá de él compasión. Hebreos 3:15. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchas la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. La otra versión dice, no sean duros de corazón. Y ahí quiero preguntarte, ¿en qué te ha estado hablando Dios y sigues siendo terco? ¿Qué es eso que Dios te ha repetido una y otra vez y aún no obedecemos? Y ahí podemos ver dos cositas. Nuestra lámpara se puede apagar por el pecado recurrente y por ser tercos a la voz de Dios. Esas son dos maneras en que el Señor está tocando nuestro corazón y estamos siendo duros e indiferentes al llamado de Dios. Punto 8. Las jóvenes sabias estaban listas cuando el novio llegó y entraron a las bodas y dice que se cerró la puerta. Y esto lo que nos muestra una vez más es que el Señor va a llamar y va a usar a los que están preparados. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 21 al 22. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Si te mantienes puro, tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que te estimule a las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Y disfruta del compañerismo de los que invocan el nombre del Señor con corazón puro. El Señor dice, voy a usar a aquellos que se han limpiado y que viven una vida pura. El Señor le dijo a las que estaban listas, entren a esta cena conmigo porque están listas, las voy a usar, voy a derramar mi aceite y ustedes van a ser útiles y su vida me dará mucha gloria. Pero cuando no estamos preparados, el Señor no nos puede usar. Quiero decirte algo porque hay personas a las que a veces llamamos a servir en la iglesia y dicen, ay, no, yo todavía no, porque es que yo todavía tengo que arreglar unas cosas, ¿sí? Y está bien, tenemos que tomar decisiones para poner en orden ciertas cosas que Dios nos está hablando. Pero yo veo a algunos de ellos que ya llevan años arreglando cosas, ¿sí? Y nunca dan el paso para servir a Dios. No tenemos que ser perfectos para servir a Dios aquí en la tierra. Porque el servicio en la casa de Dios, servir a Dios, también nos purifica. El servicio nos prepara. Rendir cuentas, estar en sujeción, obedecer, nos capacita y allí somos entrenados. El Señor quiere que usted y yo nos preparemos. También nos dice la palabra, punto 9, que cuando las otras jóvenes, las insensatas, las necias llegaron, se quedaron afuera. Y ellas llamaron y el Señor les respondió, no las conozco. Esto nos confirma que hay dos lugares. Dentro con el Señor o fuera sin el Señor. ¿Dónde quieres estar? Dentro con el Señor. Pero tenemos que estar alertas y vigilantes. Porque dice que en un lapso de tiempo, allí, en ese lapso, se quedaron por fuera y la puerta se cerró. Y a usted también lo puede leer en Lucas capítulo 16. Dice la palabra que en la parábola de Lázaro y el rico,
Y nos dice que Lázaro estaba allá recibiendo consuelo en la presencia de Dios y el rico estaba en un lugar de tormento. A veces no nos gusta pensar en eso, nos gusta solo pensar en lo bueno, ¿sí? En las bendiciones de Dios. Pero recuerden que nuestro Dios es misericordia, pero también es justicia. Y entonces dice la Biblia que el rico, cuando estaba ya en tormento, en angustia, le dijo al padre Abraham: deja que Lázaro venga aquí y se moje el dedo y me lo pase, que tengo mucha sed. Y le dijo: no, hay un abismo, él no puede pasar de aquí para allá. Y entonces, preocupado por sus hermanos, le dijo: pero manda a alguien, tengo 5 hermanos, y que alguien les diga para que no vengan aquí. Y el Señor le dijo: no, desde que mandé los profetas le están hablando y no quieren escuchar. Entonces el Señor nos dice: sí hay 2 lugares, o fuera sin Él, en ese lugar de tormento, o dentro con Él, que es la vida eterna que Jesús nos promete, y tenemos que ser conscientes de eso. Y punto 10, nos deja finalmente esta parábola de las vírgenes con una instrucción: estén alerta, velen. Y cuando usted va a esa palabra, significa en guardia, seguir mirando, estar atento, estar despierto. Y es importante que de la mano del Espíritu Santo tú estés revisando tu vida. Tú estés examinándote bajo la palabra. Dice la Biblia que la Biblia es la lámpara de nuestro camino. Y que cuando tú vengas a la iglesia, recibas una palabra, o cuando estés haciendo tu devocional, tú estés mirando hacia adentro. Haga así, hacia adentro, no hacia afuera. Somos muy fáciles para juzgar a los de afuera, pero no nos miramos a nosotros mismos. ¿Y qué hay de mí? Aquel habló mal de mí, pero ¿qué hay de mí? Aquel no me saludó, pero ¿qué hay de mí? El Señor quiere que mire hacia adentro, que yo me examine a mí mismo y que la palabra que se predica sea para mí. Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? ¿Cómo está mi nivel de aceite? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Será que me estás demandando mayor compromiso? ¿Será que tú quieres, Señor, que yo sea más responsable en buscarte más? En que yo me exija más, Dios, para hacer crecer ese aceite en mi lámpara. Y quiero dejarte finalmente aquí con cómo mantenemos esa lámpara encendida. Quiero compartirles un poco lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 25 al 27. 1 Corintios 9. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Ojo, otras versiones dicen: disciplino mi cuerpo. Otra versión dice: lo golpeo mi cuerpo para que tenga dominio propio. El otro dice: someto mi cuerpo, lo trato con rigor para que aprenda a obedecer. Este cuerpo no quiere, ¿cierto? Este cuerpo no quiere ayunar, este cuerpo no quiere hacer vigilia, este cuerpo no quiere orar, este cuerpo no se quiere someter. Pero dice la Biblia que el espíritu está dispuesto. Y es solamente aprender a someter el cuerpo. Miren, saben que a veces somos tan delicados con nuestro cuerpo que no aguantamos nada de sometimiento. Ay, ¿qué te pasó? Ya no te vi sirviendo más en la iglesia. Ay, no. Allá hicieron una reunión y a mí no me invitaron. Se resienten por cualquier cosa, no someten nada en su cuerpo. Significa que su corazón no está sano. Tú tienes que superar las cosas donde tú sientes que tu cuerpo, que tu carne, ¿sí?, está recibiendo una disciplina. Y tenemos que ir, como dice la palabra, ver lo bueno. Tenemos que desechar las cosas que son malas, pero tenemos que tomar lo bueno. Y tú tienes que perseverar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el ladrón está buscando a quien devorar. Así que el plan de Satanás, a través de cualquier artimaña, de la confusión, del chisme, del malentendido, quiere sacarte del servicio a Dios. Quiere sacarte de la iglesia. Quiere que tú no perseveres en el galardón. Quiere que tú, como un atleta, no te entrenes. Vamos, hágale hacia el de al lado. No te dejes de entrenar. No le dejes de servir a Dios.
En ese entrenamiento es que tus dones se van a avivar. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no dejes que se apague el fuego. Aviva el don del fuego. Aviva los dones que están dentro de ti. Y la única manera en que tú avivas el don es poniéndolo en práctica. Ay, no, a mí el Señor me usa, yo hablo en lenguas, profetizo, predico, alcanzo cantidad de gente. Sí, ¿y usted en qué ministerio sirve? Ay, no, es que a mí me gusta así solo en la calle, así. No, así tu lámpara no va a dar la mayor luz. Me encanta cuando Bob Sorge nos decía que cada día tú mantengas tu fuego encendido. Y cuando tú vengas a la iglesia, no es que los adoradores sean los que te enciendan, sino que tú vienes tan lleno de fuego que aquí va a haber una explosión. ¿Usted lo cree? ¿Por qué? Porque usted durante toda la semana le echó leña al fuego en su vida espiritual, en su oración, en su intercesión, en su guerra. Miren, yo conozco gente que tiene una vida espiritual tan fuerte que el Espíritu los levanta a orar. Y recuerdo a alguien, yo estaba pasando un mal momento, difícil. Y recuerdo a kilómetros de distancia, esa persona me escribe con el intercambio, con la diferencia de horas. Y esa persona me escribe y me dice, mientras tú dormías, el Señor me puso a orar por ti. Y el Señor te manda esta palabra. No sé lo que esté pasando, pero quiero que sepas que Dios está peleando. Mire, y la palabra era justo lo que estaba ocurriendo. Yo le decía, Señor, qué lindo eres, que a kilómetros de distancia, tu espíritu, Señor, le cuenta al espíritu de esa persona cómo interceder. Así que si usted se levanta como un intercesor, no importa la hora, el Señor le va a decir, clama por tu iglesia, clama por el vecino, mira a aquel le va a venir esto. Y a veces estamos, ay Señor, pero yo ¿por qué no supe? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no me preparé? Porque resulta que nuestra lámpara está apagadita. Y solamente te enciendes cuando vienes a la iglesia. Pero no te va a alcanzar el aceite para toda la semana si tú mismo no te metes en esa intimidad con el Espíritu de Dios. Y finalmente quiero dejarlos aquí, como les decía, cómo mantenemos esa lámpara encendida. Lo primero, mantén esa relación dependiente del Espíritu Santo. Lo segundo, entrena tu cuerpo y disciplínate para obedecer en lo que no te gusta, en lo que no te agrada. Yo me voy de aquí, a mí no me gusta esa gente, a mí me tratan mal. Sométete, disciplínate para estar ahí. Lo tercero, capacítate y prepárate espiritualmente, estudia, profundiza. Cuarto, purifícate, examínate todos los días, rinde cuentas. Cuéntale a alguien lo malo que estás sintiendo, la tentación, cuéntasela a tu líder. Mire, ayude por mí, ore por mí, ayúdeme. Estoy hablando con una mujer mucho tiempo que no es mi esposa. Cuando usted expone eso, Satanás va a dejar de atormentarlo y usted va a recibir ayuda. Pero levante la mano, rinda cuentas y pida ayuda. Y quinto, manténgase alerta y vigilando, orando, buscando del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Dice así, pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí. Y así nadie te quitará tu premio. La otra versión dice, vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie se robe tu corona. Dígale al lado, viene pronto. Que te halle listo y preparado. Lo invito a orar. Si se pone en pie un momento, y vamos a pedirle al Señor hoy que encienda dentro de nosotros ese fuego para servirle, para prepararnos, que el nuevo año sea para nosotros esa oportunidad de intimar más, de ser más profundos en nuestra relación con Dios, de servirle, de poderle decir, cuentas conmigo. Y si levanta sus manos al cielo un momento y usted le dice, cuentas conmigo, Señor, ayúdame. Reconozco que he sido negligente, perezoso, que te busco pero en mi comodidad, en lo que solo me gusta a mí, en lo que me agrada a mí, pero aquello que no me gusta, en eso no quiero. Yo te pongo condiciones para poder servirte. Y hoy te pido perdón, Señor, porque no he sido esa vasija dispuesta para ti, Rey. Y yo te pido que hoy, Señor, trates con este barro de esta vasija. Trata conmigo, Señor. Espíritu de Dios, ven y entra a lo más profundo de mi corazón y examíname, Dios. A ti no te puedo engañar. Yo hoy reconozco, Señor, que tantas cosas batallan dentro de mi corazón, que he estado cómodo, Señor.
y que a veces es indiferente ante tu pueblo, ante los que no te conocen, ante los que se pierden. Señor, a veces no soy el que vela por mi familia, por mi casa. A veces no soy ese que da la milla extra y que ayuna. A veces no soy ese, Señor, que está dispuesto a servir en tu casa. A veces, Señor, no soy ese que está dispuesto a callar para no hablar mal de otros y caer en pecado. Señor, yo te pido en este momento que tú me muestres ese pecado recurrente en mi vida. Yo te pido, Señor, que tú me muestres en donde yo me autojustifico para cubrir mi falta. Y yo te pido, Señor, que hoy vengas y me laves con tu sangre. Gracias porque siempre estás dispuesto a perdonarme, a darme otra oportunidad. Lávame hoy con tu sangre, Señor, y lléname de tu espíritu. Yo hoy recibo tu perdón, Señor, en mi vida. Me desato perdonado, me desato libre en ti, Rey. Y te pido que hoy, Señor, por el poder de tu espíritu, avives el don del fuego que hay dentro de mí. Vamos, dígale al Señor, aviva el don del fuego que hay dentro de mí, Señor. Y que mi vida pueda ser útil para que muchos, viendo esa lámpara en lo alto, Señor, puedan darte gloria. Padre, que muchos puedan conocerte a ti a través de la luz donde tú me has puesto, Señor, en mi trabajo, en mi escuela, en la universidad, en mi familia, en mis vecinos. Señor, que ahí yo pueda levantar esa lámpara en alto, Señor. Y que tu aceite, Señor, sea multiplicado dentro de mí. Avívame, Espíritu de Dios, como nunca antes, Señor. Sopla, Espíritu Santo, tu presencia. Y que esos ríos tuyos me inunden, Señor. Lléname de ti, Padre. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Nash. Tengo hambre y sed de ti, Señor. Lléname como nunca antes. Y si usted bate sus manos sobre su cabeza, dígale, Señor, mi alma clama por ti. Todo dentro de mí clama, Señor, para que tú seas la persona más importante, para que yo deje de verme a mí, para que yo deje de reclamar para mí y pueda, Señor, decidirme a ser un siervo tuyo en la tierra, porque todo es tuyo, porque todo te pertenece, Señor, porque vienes pronto y quiero que me halles preparado, Señor, porque quiero ser como una de esas vírgenes, como esas doncellas, Señor, con su aceite extra, Señor, con mi lámpara ardiente, y tú me digas, entra al reposo de tu Señor, siervo bueno y fiel. Quiero que me halles siendo fiel, Señor, a ti. No importa las dificultades, no importa la persecución. Quiero que me halles siendo fiel, Rey. Gracias te damos, Señor. Llénanos, Señor.